a nuestra compañera Milena en el living con el próximo invitado. Estamos hablando con el doctor Franklin Moyano, quien nos va a hablar acerca de violencia de género, femicidio y vías legales. Nos mudamos al living de la editorial Stream. Buenas, y acá estamos ya en el living de la editorial Stream y el día de hoy nos acompaña el doctor Franklin Moyano, matrícula profesional 4481. Bienvenido, Doc. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperada la invitación. Estábamos ahí intentando coordinar Sí. Y por fin concretamos. Claro que sí. Bueno, Doc, iniciamos esta entrevista refrescando un poco a la gente que se va uniendo al stream de que el día de hoy, lastimosamente, en los medios trascendió un nuevo intento de femicidio. Una mujer que recibió un disparo por parte de su pareja, quien posteriormente se suicidó. Lastimosamente, el tema está en agenda de manera constante. Todos los días estamos comunicándoles sobre nuevos hechos de violencia de género. Y me parece que no hay forma más pertinente de iniciar esta entrevista, Doc, pidiéndole que nos defina este término, este concepto que genera polémica. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, en realidad para hablar de violencia de género es un término bastante amplio. Existen incluso numerosas, uno le dice, bueno, la violencia de género es todo hecho de violencia contra la mujer, cosa de que se ha ido mutando de a poquito y también dándole un alcance más allá de lo que sostenemos que es la violencia física. Hoy en día los distintos pactos que ha firmado Argentina frente a prevenir cualquier hecho de violencia dice que existen distintos tipos de violencias psicológicas, simbólicas, económicas, las físicas, las sexuales, que también muchas veces no son tenidas en cuenta. Entonces, y cometidas entre hombres a mujeres, y no solamente hombres, sino también institucionalmente a mujeres. Es decir, ve todo un enfoque a una protección integral y a evitar cualquier forma de violencia que pueda sufrir la mujer. Doctor, otro tema polémico, aclarado el concepto de violencia de género, es justamente la carátula de femicidio para las causas. Se habla justamente de que el inciso principal es el odio o el matarla solamente por ser mujer, pero hablando con distintos profesionales del área nos decían que esto es lo más complejo de probar, que es simplemente el asesinato por el género. Sí, a ver, el gran inconveniente que tiene mucha gente, y esto también hago una mega culpa de todos en realidad los actores, cuando un hombre mata a una mujer no siempre es un femicidio, eso lo sabemos y lo tenemos en cuenta, puede ser un homicidio simple, puede ser cualquier tipo de homicidio. Tampoco podemos escatimar y pasar en alto que lo que se busca de esta norma es justamente el agravamiento de un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género. En un contexto de violencia de género se da todas las formas de violencia. ¿Es muy difícil probar la violencia de género? Y sí, es muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Verás que yo he tenido muchos casos que me ha tocado ser representante de las víctimas. El gran inconveniente era que no teníamos fácilmente comprobada la violencia de género cuando no existe una denuncia previa. Entonces, como la mujer nunca lo ha denunciado, nunca ha pedido auxilio de la justicia, nunca ha tenido una perimetral, y le damos ese contexto de violencia de género a una persona que ha estado 7 años, 8 años o lo que sea de tiempo y nunca ha dejado ninguna prueba judicial frente a esta situación. Entonces ahí entra lo que llamamos el contexto y comenzamos a ver cómo era esa relación. Y esa relación que nosotros conocíamos por fuera, quizás no lo era por dentro. ¿Cómo hacemos para saber cómo era esa pareja en 4 paredes? Y entramos a ver cómo eran las actitudes de ella frente a situaciones de hecho, los mensajes de texto, cómo era frente a la familia, cómo ha sido frente a la forma de vestirse. Nosotros en todas las cosas que uno va transitando me doy cuenta que la mujer va cambiando su forma de ser, va alejándose de su entorno, de repente deja de producirse, de arreglarse. Todo esto
va presentando una característica que lo que se encuentra permitido deja de serlo para pasar a ser prohibido, y la verdad todo esto le da un contexto dificultoso para probar un contexto de violencia de género. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, es muy frecuente que en relaciones de pareja, cuando se produce un homicidio, es la gota que ha rebalsado el vaso. Vemos hechos constantes de familias de que han sufrido violencia toda su vida y que de a poco se va transitando, son golpes, son encierros, son prohibiciones, son una necesidad económica, y caemos con esto. Entonces lo damos por hecho de que cuando un hombre mata a una mujer más en una relación de pareja, llamamos femicidio, pero es otro vínculo. Pero sí, lamentablemente lo damos siempre en un contexto de violencia de género. Doc, me gustaría también, de paso, ya que justamente menciona, referido a los casos, hablar un poco de los casos que está llevando a cabo en la actualidad o que tiene en su experiencia. Y tengo citado algunos, como el de María Soledad Taboada, asesinada en el 2022, 11 puñaladas y golpes de puño. Luego tenemos a Emilce Camila Chazarreta en el 2025. Falleció por ahorcamiento y su cuerpo fue abandonado. Rita Dayana Chazarreta en el 2022 también con golpes de puño y puñaladas. Y luego a Vanessa Concha, que sufrió golpes en su cara, en la cabeza, fue estrangulada, y además comentábamos antes de iniciar el vivo que su homicida simuló un suicidio. Sí. Bueno, son dos casos que lamentablemente a mí sí me toca mucho representar a víctimas de femicidios, y víctimas de alguna manera directas, porque represento a sus padres, a sus hijos. La verdad que cada historia es muy fea. Me hablabas del último caso de simular un suicidio. Efectivamente hemos demostrado en juicio de que su femicida, porque ya está condenado, y esta situación, había simulado todo una situación de que la víctima se había suicidado, la había colgado en un árbol, había llamado a la policía, había pedido auxilio, se había largado a llorar, y toda esa situación de desespero que había generado, hasta que de a poquito vamos viendo que en realidad no se había suicidado, sino había sido golpeada y luego colgada con vida a fin de simular toda esta situación. La verdad que te puedo contar tantas cosas feas, pero creo que sería interesante tratar el tema de la prevención. Totalmente. Doc, referido a eso, lo que le quiero consultar es algo que muchas veces apabulla a muchas mujeres. Decir, yo denuncio, pero sin embargo, cuando pido auxilio, cuando esto sigue avanzando, yo no recibo soluciones. Este hombre sigue violando las perimetrales, este hombre sigue acercándose, me acosa, me llama, me envía mensajes, me manda a decir cosas a través de otras personas. ¿Cómo podemos resolver esa problemática? ¿O por qué están estas falencias en el sistema de protección de las víctimas? Mira, yo te puedo decir de que existe una parte que es jurídica y otra parte que no es de mi área, que es la psicológica, que yo lo he notado mucho. El gran problema de que las personas en estas cuestiones roza ambas áreas. En primera instancia, es importante saber de que nosotros tenemos una ley integral de protección a las víctimas de violencia de género, que es una ley muy garantista en cuanto a la protección de la víctima. Una persona, para que te des cuenta, una persona que va a una comisaría diciendo que necesita auxilio, de manera inmediata se activa un protocolo de su protección, con perimetrales, constataciones médicas si es que existe, se le pone un botón antipánico. Te puedo decir, en realidad se arbitran todos los medios, no así con otros delitos. Uno se va a denunciar un robo, dicen, bueno, listo, va a ir, perfecto. Pero violencia de género, 24 horas está activando. Ahora, me dirás, el gran problema es que, ¿qué pasa posterior a esa denuncia? Entonces, muchas caen detenidos si hay unas lesiones, te puedo decir, y lo sabemos, que caen detenidos o se ordenan detenciones prácticamente de manera inmediata. ¿Será bueno, será malo? La verdad es otro tema para charlarlo, pero sí creo de que sí existe un protocolo. El gran problema es que la mujer denuncia, perfecto. ¿Cómo hacemos frente a ese
situación psicológica de la mujer. Porque piensan que la mujer, no, bueno, denuncia y se acabó. No, no, existe una estructura. ¿Qué pasa cuando hay hijos? Cuando hay una dependencia económica, que muchas mujeres la viven, que van, denuncian, sí, lo excluyen, y mientras tanto, ¿qué hacemos para comer? ¿Qué hacemos cuando el padre quiere ver al hijo? ¿Qué hacemos frente a la situación de que muchas veces viven en la casa del hombre? Esas situaciones, y qué hacemos con el duelo de la mujer. En definitiva, se acaba de separar de una relación y está bien, a él lo pueden tener detenido 15 días, 30 días, no sé, depende de cada situación. El gran inconveniente está en que la mujer no tiene ese apoyo para poder sostener toda esta situación. Y ese es el vacío en cuanto a qué hacemos como Estado, qué hacemos como distinto actor jurídico para poder sostener esta desigualdad. El hombre se le pone todo el mecanismo de protección, un abogado, pericia psicológica, comida, todo, y a la mujer se ha basado solamente en denunciarlo. Y ahí termina el rol de la mujer. Frente a esta situación existe una disparidad, por supuesto, y creo que estamos trabajando por hace mucho tiempo por esa situación. Hoy te cuento de que existe una falencia, creo que en otras provincias no pasa, que es la víctima en el proceso penal, que es la querella, en realidad, que uno puede pedir como parte, no es gratuita. La tienen que hacer sí o sí un abogado particular. Entonces, la persona que es de escasos recursos, que no tiene para pagar lo que significa una causa penal tan grave como es un femicidio, que no es barata, que es cara, lamentablemente no puede constituirse porque no tienen las herramientas económicas. Versus al imputado que goza un abogado gratuito, psicológico gratuito, peritaje gratuito y toda una estructura gratuita, y ahí está en esa situación. Me parece muy interesante este planteo de disparidad en la protección, justamente, que es algo que también se critica mucho desde las posturas feministas, las abogadas feministas y las diferentes instituciones que reprochan cómo el sistema e inclusive los medios a posterior, como lo acabamos de hacer, y ahí voy a hacer también una salvedad, terminamos haciendo foco en las víctimas, pero es a las que menos protegemos. Por ejemplo, me parece muy interesante el abordaje de cómo se termina vulnerando aún en los procesos de pedido de justicia, porque cuando hablamos de los casos, hablamos de los nombres de las víctimas. Es muy interesante esta postura de que cómo puede ser que los casos de femicidio lleven solo el nombre de la víctima y nos olvidemos de los nombres de sus asesinos. Nosotros, por ejemplo, retomamos algunos de los casos que tienes en tu haber, Franklin, y sin embargo no hemos hablado de los femicidios. Hay toda una cultura que indirecto o directamente termina protegiendo y favoreciendo a la violencia ejercida sobre la mujer. Les recordamos a aquellos que se van uniendo y a quienes nos están escuchando por la radio que estamos con el doctor Franklin Moyano, matrícula profesional 4481, y nos planteaba justamente esta desigualdad que se presenta a la hora de accionar sobre la violencia femenina, sobre la violencia sufrida por las mujeres desde el género masculino. Y a lo que yo quiero ir, de acuerdo también a una temática que estábamos abordando de manera previa a entrar en el living, es sobre cuáles pueden ser las pruebas para denunciar hechos de violencia. Recién, por ejemplo, mostrábamos lo que son una serie de chats donde un hombre amenazaba a una joven sobre viralizar material íntimo que tendría de ella, ¿no? Y nos hablaba anteriormente otra abogada que compartió el espacio sobre lo dificultoso que es llegar a quién inició esta viralización. En esta materia refería también una noticia de ciberdelito que se viralizó hoy debido a un hecho que ocurrió en el departamento Pellegrini, una menor de 13 años que estableció contacto por TikTok con un mayor de edad que luego de solicitarle material íntimo la amenazaba para justamente que le envíe dinero a cambio de no viralizar las fotos y videos, ¿no? A mí me interesa saber, Doc, qué es lo que podemos hacer en el caso de tanto menores como mayores de edad para iniciar una denuncia formal referida a la sextorsión o el grooming. Bueno, el tema de la sextorsión, el gran inconveniente sí creo que es que todavía en Argentina nos cuesta mucho entender a lo que se llama evidencia digital.
¿Qué hacemos frente a esto? O sea, está bien. Y comparto, no sé quién ha sido la colega que ha hablado con esa situación, pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo, pero sí te soy franco que por lo general la sextorsión como el grooming se dan personas que existe un vínculo. Por lo tanto, eso facilita un montón. En realidad, si bien existe una parte de las cuestiones de grooming, que son cuando las personas mayores se hacen, en realidad tienen contacto con un menor de forma digital, vamos a llamarlo por cualquier medio. Yo sí te puedo decir de que por lo general sí se conocen las víctimas y el victimario. Conocen o tienen alguna infinidad o por lo menos existe algún Instagram, Facebook, TikTok. Entonces es más fácil encontrar quién está detrás. Ahora el gran problema es cuando ya se desconoce y entran otras plataformas totalmente desconocidas, o cuando la verdad nos va a costar mucho tiempo lograr identificar a otras personas. Podrás fijarte que el año pasado ha habido, si no me equivoco, 4 o 5 procedimientos en la cual Santiago del Estero está involucrado, que es una organización internacional, en realidad son distintas organizaciones, contra lucha de la pornografía infantil. Y han caído distintas organizaciones, incluidos santiagueños, por compartir o distribuir este material pornográfico, cosa que es rarísimo que a nivel internacional se hayan hecho allanamientos en todas partes del mundo y que caigamos también en Santiago del Estero. Es decir, de a poco sí vamos avanzando en la seguridad técnica de encontrar detrás. Pero yo creo que es muy importante que los papás puedan hablar de esta situación. Es decir, la responsabilidad que caen de los papás en cuando le dan un celular, saber cuáles son los límites, explicarle, tener un control y poder trabajar frente a esa situación en la prevención de ese delito. Lamentablemente es algo de que los padres muchas veces no se dan cuenta porque desconocen con quién hablan sus hijos, y yo creo que eso es importantísimo más que nada. Pero con respecto a la evidencia digital, se puede probar de cualquier forma, chats. Hoy en día existen incluso formas que son más complejas en la evidencia para poder saber quién se encontraba, pero de alguna manera siempre se puede encontrar con más o mayor razón. El gran problema es que el daño ya está producido. Totalmente, Doc. A mí me gustaría que retomemos las medidas preventivas que se pueden tomar, o inclusive el ir juntando evidencia, que es muchas veces lo que algunas mujeres hacen para poder probar los delitos que están sufriendo. Y me gustaría saber qué evidencias son valederas. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi pareja, sé que esto va a suceder por determinado tema, ¿es válido que yo decida grabar esa conversación o, por ejemplo, decida filmar esa situación? Mira, en el principio penal, lo que nosotros llamamos libertad probatoria es cualquier forma de prueba. Después se verá cuál es la más apta para tal tema. En esto sí te quiero decir que es muy importante, y como abogado lo quiero decir, todas las pruebas son válidas. Después veremos qué se va descartando y qué no. Pero que la gente no deje de denunciar. O sea, que la gente lo diga, no, yo no tengo nada de prueba porque aquella vez me ha pegado y no importa, hay que denunciarlo. Se denuncia, se investigará. Hay pericias psicológicas, hay pericias médicas, hay testimonios. Los vecinos, muchas veces uno dice, no, los vecinos también sirven en los relevamientos vecinales, es decir, sí, yo veía cómo él la gritaba, se sentía, no, una vez he visto algún hecho. Todo eso le da un contexto, los chats, los mensajes, los videos, las filmaciones. Todo eso, la verdad, ha llegado. Recuerden de que en esa libertad, en realidad, uno va logrando una probabilidad de que un hecho haya existido. Y eso es lo que uno va buscando. Más el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima sí es importante. Más cuando se da un contexto de credibilidad tan claro. Cuando hay niños, cámara Gesell, existen un montón de herramientas, la verdad, para poder demostrar. El gran inconveniente es que muchas veces no se quiere denunciar porque uno no tiene prueba. Bueno, en definitiva, si la persona va a ser juzgada o no, va a ser cuestiones ajenas a la víctima, pero sí le van a dar de manera inmediata una protección, que es lo que necesita, y una tranquilidad. Y en definitiva después se verá
si esa prueba es suficiente para llevar a una persona a juicio, pero es otro hecho. Pero en definitiva, lo que se tiene que hacer es denunciar. Es la forma, no se puede activar otra forma si es que no se denuncia. Es el botón para movilizar las cuestiones penales. Sin la denuncia, estoy seguro de que haces caer cualquier tipo de prueba, así el vecino haya escuchado y demás. Sin la denuncia no tienes la accionar que necesitas. Doctor, y en el caso de que la víctima decida no denunciar, ¿las personas del entorno se pueden tomar, como algunos dirían, el atrevimiento de intervenir en esta situación? Qué tema muy interesante, incluso creo que es algo que ha quedado un vacío. Eso delito es lo que nosotros llamamos necesariamente de instancia privada, es decir, necesitamos sí o sí la denuncia de la víctima. Hay una parte minoritaria, te voy a decir, que dice no, que en realidad la violencia de género se podría establecer de manera oficiosa. Yo personalmente no la sostengo. Yo creo que la persona debe denunciar y se debe respetar ese derecho que los legisladores, cuando han legislado, han entendido que estos delitos sí o sí se necesita una denuncia. Después se verá, en definitiva, ¿qué delitos podrían? O sea, una privación ilegítima de libertad. No, bueno, entonces estamos hablando de otro tipo de delitos. Pero frente al hecho de las amenazas, las lesiones, así, y es algo muy, muy triste, ¿no? Porque vos puedes ver a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, a quien sea, de que está sufriendo violencia de género, y el gran problema es que siempre vas a depender de que ella denuncie. Uno puede poner en aviso y todo lo que sea, pero se puede movilizar el aparato judicial. Más allá de distintas formas de pensar, lamentablemente en Argentina se necesita la denuncia. Es un tema muy complicado porque el gran problema es que la mujer no quiere denunciar en muchas oportunidades, por todas las razones, económica, hijo, estoy casada, qué va a opinar mi vecino, que en el trabajo me van a correr, todas las cosas que se le pasan en la mente, que son todas válidas. O sea, yo creo que todos no nos podemos meter en la relación ajena en esa situación, pero sí les puedo decir de que la mujer sigue siendo la víctima y el principal herramienta para denunciar. Si la mujer no denuncia, lamentablemente no se puede mover el aparato judicial. Perfecto. Doc, la verdad, una entrevista ultra enriquecedora para nosotros, para el público que nos acompaña todas las mañanas y sobre todo para poder reconocer también qué podemos hacer, qué medidas tenemos para protegernos, los vacíos que existen, porque es innegable que por supuesto nos hace falta en materia de legislación algunos avances que no tengo duda que en los tiempos próximos deberían de suscitarse, pero quiero actualizar un poco referido al oficio actual que esté teniendo y está llevando a cabo algún tipo de querella referida a la violencia de género o a los femicidios ahora. Sí, pues casualmente, a ver, una causa reciente, digo reciente porque ha movilizado a todos los santiagueños, es un femicidio en la ciudad de Frías, de Camila. Camila fue... Y en ese tema, perdóname, hace rato vos habías dicho algo bien claro y que la verdad... Camila era una persona con adicciones, menor de edad, fue asesinada por una persona un adulto que había querido intercambiar estupefacientes, droga, a cambio de relaciones sexuales. Yo, en este caso, no te imaginas la cantidad de personas que han criticado u opinado sobre la libertad sexual de Camila, sobre cómo va a ejercer la prostitución, de que cómo una niña va a estar en manos de y la familia no se va a dar cuenta, corriendo el foco de lo que significa que una persona se haya aprovechado de la hipervulnerabilidad de ella. Estamos hablando de una chiquita con problemas de adicciones, una adolescente, es una niña, con una necesidad económica es hipervulnerable, no solamente por ser niña, por ser mujer, por encontrarse en un contexto de adicciones, por quizás era una persona con escasos recursos. Un tipo la ha llevado totalmente apartada y la ha asesinado luego de haber tenido relaciones sexuales. Todo este hecho de violencia, la gente no le importaba esto último. La gente le importaba todo el contexto de lo que se rodeaba al prejuicio de decir cómo una niña, cómo va a ser, a qué habrá andado haciendo. No podemos despegar todavía. No podemos despegar nuestro cerebro frente a la situación de cómo es ella y no cómo es él.
La semana pasada se ha presentado el requerimiento de elevación a juicio, así que entiendo que se va a tratar próximamente para poder elevar y que pues, pueda aclarar esta situación de que ha movilizado muchísimos santiagueños. Creo que medios nacionales, internacionales se han hecho eco frente a esta situación. La verdad que si te puedo decir, ese es el próximo que tenemos en orden en la justicia. Me parece óptimo poder culminar este encuentro acá en el living de la Editorial Stream, recordando cómo aún nos falta no solo actualizar quizá la materia legislativa en la República Argentina, sino también en materia cultural, materia de paradigma de pensamiento. Tenemos que cambiar nuestro carácter teórico en la apreciación, en la lectura de estos hechos, porque de manera indudable aún seguimos haciendo juicios de valores y de moral con las víctimas que jamás se hace con los victimarios. Siempre lo decimos acá en la Editorial Stream, aquí no se busca juzgar valores, aquí lo que se juzga son los hechos de violencia y como bien decía Franklin, alarma como siempre el foco y la culpa se la termina echando a quien ni siquiera la puede responder a tales acusaciones referido a lo que hizo o no hizo en vida. Sin duda alguna, espero que, al igual que a nosotros, a la gente les sirva esta apreciación referida a la violencia de géneros, el femicidio y asimismo las vías legales para poder accionar al respecto y sobre todas las cosas, pactar nuevamente para volver a encontrarnos y seguir educándonos entre todos para avanzar no solo en la apreciación de las noticias que día a día nos afrontan, sino también en cómo las entendemos y cómo juzgamos a aquellos que nos informan en esto, ¿no? Muchísimas gracias, Franklin. Ha sido un placer compartir con vos. Esperamos encontrarte próximamente para actualizar la información del caso de Camila, que esperamos tenga una resolución favorable para la querella, porque sin duda alguna necesitamos, aunque sea un poquitito de justicia. Así es, que la injusticia, la verdad, en este caso, como en todos, no sea indiferente. A ningún santiagueño ni a ninguna persona que esté necesitando ayuda, no nos sea indiferente y que podamos de alguna manera tender nuestra ayuda de cualquier forma, siendo docentes, siendo periodistas, siendo abogados. Hay mucha gente que todavía está en su casa sin saber si pedir auxilio, así que siempre estar a disposición del hermano que necesita una mano. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos, antes de irnos a la pausa, estuvimos acá en el living de la Editorial Stream con el doctor Franklin Moyano, matrícula profesional 4481. Ya volvemos.